Bienvenidos al Ministerio de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama Camina digna y sabiamente. Comenzamos tomando el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, donde Jesús anunció en víspera de ser traicionado: yo soy el camino. La palabra griega para camino significa una carretera o aquel sendero habitual o corrido de viaje. Dentro del contexto de Juan capítulo 14, Jesús se declara a sí mismo ser el camino al Padre y que ningún hombre puede venir al Padre si no es por mí. En el libro de Hebreos capítulo 9 nos dice que a través de su propia sangre Jesucristo entró al lugar santísimo. Él hizo posible el camino al cielo y nosotros debemos seguirlo. Camino en la Biblia se presenta también como una ruta de viaje en la conducta humana, la manera de vida en la cual la persona vive, a través del ejemplo y doctrina de Cristo. Él nos enseña nuestros deberes y del mismo modo, Él es el camino en Cristo. Dios y el hombre se encuentran y son traídos a una unión. El hombre, habiendo perdido su derecho al árbol de la vida en el jardín del Edén, Dios proveyó otro camino para poder llegar a él. Cristo se convierte en el camino o la ruta para llegar al cielo, como Juan capítulo 15, versículo 1 lo declara. Él es la escalera que está colocada y mantenida entre el cielo y la tierra. Los ángeles de Dios ascienden y descenden sobre él. Nuestras oraciones llegan a Dios y sus bendiciones vienen a nosotros a través de Cristo. Si Jesucristo es el camino, la ruta y el curso de viaje, cada momento del día para el cristianismo. Camino en la Biblia se presenta también como una ruta de viaje en la conducta humana, la manera de vida en la cual la persona vive a través del ejemplo y doctrina de Cristo. Él nos enseña nuestros deberes y del mismo modo, Él es el camino. En Cristo, Dios y el hombre se encuentran y son traídos a una unión. El hombre, habiendo perdido su derecho al árbol de la vida y en el jardín de Edén, Dios proveyó otro camino para poder llegar a él. Cristo se convierte en el camino o la ruta para llegar al cielo, como Juan declara en capítulo 15, versículo 1. Él es la escalera que está colocada, mantenida entre el cielo y la tierra. Los ángeles de Dios ascienden, descienden sobre él. Nuestras oraciones llegan a Dios y sus bendiciones vienen a nosotros a través de Cristo. Si Jesucristo es el camino, la ruta y el curso de viaje cada momento del día para el cristiano. En el libro de los Hechos, el camino fue uno de los primeros nombres que se le dio al cristianismo. En Hechos capítulo 9, versículo 2, Saulo fue enviado a perseguir a todas las personas que pertenecían al camino. En Hechos capítulo 18, versículo 25, Apolos fue instruido en el camino del Señor. En Hechos capítulo 19, versículo 9, en Efesios estaban aquellos que maldecían el camino también. En Efesios capítulo 19, versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. En Hechos capítulo 22, versículo 4, Pablo habla de sus persecuciones sobre la gente de este camino. En Hechos capítulo 24, versículo 22, leemos que Félix escuchó estas cosas, estando bien informado de este camino. Aún así, la Biblia hablaría
de una profundizar en el camino, tal como en Hechos capítulo 18, versículo 26. Cuando Aquila y Priscila le expusieron más exactamente a Apolos el camino de Dios, o más completo o totalmente, Apolos era un hombre salvo, pero vino predicando únicamente el mensaje de Juan del Bautista. Pablo deja en claro en Hechos capítulo 19, versículo 4, que este mensaje del bautismo era el nuevo nacimiento. Aún así, Apolos no conocía las verdaderas más profundas acerca del camino. Estos esposos llevaron a Apolos a un entendimiento más profundo acerca del camino. En el 1 de Corintios capítulo 12, versículo 31, Pablo escribió: después de presentar los dones del Espíritu, mas yo os muestro un camino aún más excelente, un camino incomparable, un camino dentro del camino. En el libro de Isaías capítulo 35, versículo 8, nos habla de un camino dentro del camino, o a un camino más elevado. Este camino elevado es el camino de santidad, sí, un camino en medio del camino. Lo que hemos observado hasta este punto es que Jesucristo, en nuestro nuevo nacimiento, se convierte en la calzada o el camino por el cual viajamos. Él está dentro de nosotros, Él es nuestra garantía. Y de igual modo, Él también es nuestra vía, nuestra calzada habitual o el curso por el cual viaja desde aquí hasta que lleguemos al cielo. Jesucristo es la calzada, es el camino. A la luz de esta verdad, una palabra prominente en relación a nuestra vida con Él, en el sobre Él, con Dios, es la palabra clásica caminar. Yo debo saber cómo caminar sobre la calzada, sobre el camino. Yo debo ser hallado en el camino, caminando cada momento del día, no tan solo con Él, sino también en Él. El caminar con Dios significa rendir nuestra voluntad. Dios no forzará su presencia a nadie. Si nos dice que Jesucristo en Hebreos capítulo 10, versículo 7, proféticamente en Salmos capítulo 40, versículo 8, vino a hacer la voluntad del Padre y que Él se deleitó en llevar a cabo tal voluntad. Debe existir una disposición y prontitud de nuestra parte para tomar su yugo sobre nosotros. El libro de Mateo capítulo 11, versículo 29. Dios no fuerza esta cosa sobre nosotros, pero tomar el yugo de Cristo sobre nosotros nos habilita a llevar a cabo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y que lo hagamos con una disposición correcta. El camino con Dios implica comunión espiritual. La palabra caminar implica un proceso continuo. No es una carrera, un salto, una racha acelerada, sino un continuo y firme caminar en dirección hacia adelante. Ese crecimiento en la gracia, el caminar con Dios, implica crecimiento en el conocimiento de Dios, mientras que una cosa se habla acerca de Dios o racional acerca de Dios, otra cosa es conocerla, Dios. Esto es el lado práctico y experimental de la vida cristiana. Si nosotros vamos a conocer a Dios, entonces debemos caminar con Él. Entre más caminemos con Él, más profundo sería nuestro conocimiento de Dios.
El caminar con Dios implica crecimiento en el conocimiento de Dios, mientras que una cosa es hablar acerca de Dios o racionar acerca de Dios. Otra cosa es conocer a Dios. Esto es lado práctico y experimental de la vida cristiana. Si nosotros vamos a conocer a Dios, entonces debemos caminar con Él. Entre más caminemos con Él, más profundo sería nuestro conocimiento de Dios. El caminar con Dios trae como consecuencia un profundo gozo y paz. La vida de una persona cuando camina con Dios sería una vida de felicidad y de gozo. ¿Cómo podemos ser nosotros, miserables y sombrios, con tal compañía como la de nuestro amado Señor? El caminar con Dios, nos asegura protección, aunque ande en valle de la sombra de la muerte. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Nada puede dañar al hombre que tiene al Señor nuestro Dios a su mano derecha. El caminar con Dios trae como consecuencia el testificar para Dios. Antes que podemos testificar acerca de Dios, debemos caminar con Dios. Debe existir algo que preceda al servicio. La gran carencia en el evangelismo moderno es una vida personal y abundante que se obtiene en el caminar con Dios. Jesús aún al diablo le declaró cuál debería ser el orden correcto. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El libro de Mateo, capítulo 4, versículo 10. Debe existir una verdadera adoración a Dios antes que podemos servirle a Dios. Gracias a Dios hemos encontrado el camino en Cristo Jesús, nuestro Señor. Habiéndolo hallado, ahora debemos caminar el sendero. El apóstol Pablo exhortó a los efesios: yo, pues presto en el Señor, os ruego que andes como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Capítulo 4, versículo 1. Él le dijo a los colisenses que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Capítulo 1, versículo 10. En su primera epístola a los tesalonicenses, los urge y os encargamos que anduvieres como es digno de Dios, que es lleno a su gloria y reino. Capítulo 2, versículo 12. Una cosa es encontrar camino, otra cosa sería caminar el camino. Este es el aspecto en el cual el cristianismo en nuestra generación ha fallado. Muchos no saben cómo caminar el camino. Que el Señor sea el sendero en el cual viajamos. Que el Señor nos habilite para caminar el camino correctamente para su honra y gloria. Cuando Dios dice, párate en los caminos y mira. El libro de Jeremías capítulo 6, versículo 16. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no debes irte precipitadamente por la vida. Quédate quieto y considéralo de la forma en que has sido. Considere no solo la elección de las carreteras que tienen por delante, sino también lo que es más importante. Mire hacia atrás en el camino por el que ha llegado. Ven cómo Dios ha tratado con ustedes hasta ahora. Esto le ayuda a prepararse para elegir el camino correcto a seguir. Cuando Samuel ayudó a los israelitas a vencer a los filisteos, se tomó el tiempo para detenerse y reflexionar sobre cómo Dios
le había ayudado. Construyó un monumento de piedra y lo llamó Ebenezer, que significa por la ayuda de Dios hemos llegado hasta aquí. El primero de Samuel, capítulo 7, los versículos 10 hasta el 13. En el Antiguo Testamento, cada uno de los términos hebreos para caminar tiene el entendido de ir o progresar. Algunas veces el contexto implica caminar asiduamente, con perseverancia, cuidadosamente, deliberadamente, tal como el caso de Enoch, quien caminó con Dios. En el Nuevo Testamento ciertamente vemos un caminar físico. Los escritos de los 4 evangelios presentan a Cristo caminando de un lugar a otro, con excepción de Hechos, capítulo 21, versículo 21. El resto del libro de los Hechos se refiere siempre al caminar como un ejército físico. En ocasiones, el entendimiento griego de la palabra caminar se refiere a todo el camino de las actividades de una vida en particular. Note al no regenerado, según Efesios capítulo 2, versículo 2, quien caminó siguiéndole la corriente de este mundo. En Isaías capítulo 53, versículo 6, leemos que cada cual se apartó por su propio camino, porque nosotros le dimos forma a nuestro propio camino de viaje, antes de ser hallados por Cristo. Al tiempo que crecemos alejados de Dios, aquellos que nos alimenta lo que escuchamos, lo que vemos, lo que pensamos y cada acto de pecado que cometemos, todo ello contribuiría a nuestros caminos. Todas esas elecciones son mezcladas con nuestra propia contaminación de pecado para creer nuestro peculiar camino. Con el tiempo, cada hijo manifestaría sus caminos, o el producto de habernos alimentado a través de los años al habernos vuelto a nuestro propio camino de pecado, nuestra mezcla particular de pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tales caminos encuentran el modo de volver atrás así a nosotros. Estos trayectos de pecado que hemos hecho, si no somos cuidadosos, nuestro corazón tendrá la tendencia de volverse atrás a sus antiguos y desgastados caminos. En Colosenses capítulo 2, versículo 6, se le advierte al creyente, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en él de acuerdo a Romanos capítulo 6, versículo 4. Nosotros como cristianos debemos de andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el segundo de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, Pablo condenó a aquellos que andaban desordenadamente, pero dentro de este precioso y maravilloso sendero, el camino de Cristo, encontramos otros ingredientes. Nosotros debemos caminar en luz, verdad y amor, los cuales son parte del camino de Cristo. El caminar debe ser el aspecto más constante de la vida cristiana. En ocasiones somos exhortados a ponernos de pies en posición de defensa para pelear y aún para correr, pero la mayoría de las veces simplemente vamos caminando, andando progresivamente, con diligencia, deliberadamente y perseverantemente.
Esta es una pregunta muy importante que debemos hacer en nuestros días, cuando parece ser que todo mundo habla acerca de Jesús como el camino, mientras es evidente que dicho camino solo es caminar un poco, que es caminar con Dios en Cristo constantemente, perseverantemente andando una y otra vez dentro del sendero. El caminar con Dios comienza en la vida de la persona cuando varias obras de Dios se han llevado a cabo en el corazón humano. Debo recordar que es mi caminar con Dios la más importante. Otros pueden estar con nosotros para animarnos, pero cuando nos referimos a caminar, lo que importa son el corazón interno y la mente. Es ese camino donde los aspectos y pensamientos vienen juntos en nuestra relación con Cristo. En el camino y sobre el camino, un esposo no puede llevar a cabo tal caminar en lugar de su esposa, y tampoco la esposa puede hacerlo en lugar del esposo. Los padres no pueden llevarlo a cabo en lugar de sus hijos, ni viceversa. Cada uno debe encontrar el camino para ellos mismos y caminarlo por ellos mismos. Cuando estemos en los caminos y vemos en el libro de Jeremías capítulo 6 versículo 16, podemos sentirnos conmovidos al decir: esta gracia me ha salvado hasta ahora, y la gracia me guiará a casa. Es posible que incluso queramos hacer algún tipo de Ebenezer nosotros mismos, un tiempo de oración y tal vez de ayuno, un regalo especial o un acto de acción de gracias, hacer algún cambio importante que te ayude a servir mejor a Dios. De pie fuerte, hay otra cosa que podemos notar en la instrucción de estar en los caminos y ver Jeremías capítulo 6 versículo 16. La primera palabra, de pie, implica fuerza. No caemos en los caminos, sino que nos quedemos en ellos, fuertes en el Señor, sin importar lo que nos haya pasado. Las escrituras a menudo usan la palabra estar de pie en este sentido. Por ejemplo, el libro de Efesios capítulo 6 versículos 10 hasta 13, y el primero de Corintios capítulo 15, el primero y el segundo, y el primero de Corintios capítulo 16 versículo 13. Por último, sé fuerte en el Señor y en la fuerza de su poder. Poner toda armadura de Dios le permitiría oponerse a los planes del diablo, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes cosmos, sobre las tinieblas presentes, contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Efesios capítulo 6, los versículos 10 hasta 12. Así que toma toda esa armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiendo hecho todo para estar de pies, estar pues de pies. Efesios capítulo 6 versículo 13. Y ahora, hermanos, quiero recordaros el evangelio que os ha predicado, el cual recibiste y en el cual estés firmes. Por ese evangelio estás siendo salvado, si te aferras a la palabra que te he predicado, y no has crecido en vano. El 1 Corintios capítulo 15, el versículo 1 y el 2. Mantente en guardia, manténgase firme en la fe. Sé valiente, sé fuerte. 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Cuando Dios dice pedí por los caminos antiguos, Jeremías capítulo 6, versículo 16. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay muchos caminos en el mundo, muchos caminos nuevos recomendados
por el mundo. Confunde el mundo con el progreso. La lámpara que ilumina nuestro camino. El salmista dijo a Dios: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. El libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Los caminos donde brilla la palabra de Dios puede ser caminos antiguos, pero siguen siendo los mejores porque conducen por el buen camino. La actitud del rey Oseas en el tiempo del reinado de Josías, el libro de la ley de Dios fue descubierto en el templo después de muchos años de estar perdido. Cuando Oseas fue informado del hallazgo, hizo que su pueblo volviera a observarlo. El segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 8 y el 13. El camino del Evangelio para nosotros. Los caminos antiguos se encuentran en el Evangelio de Jesucristo, aunque Jesús es el mediador de un nuevo pacto. El libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 6 y capítulo 9, versículo 15. También Él es el camino más antiguo de todo, porque Jesús, su sacrificio y su alianza evangélica y estaban en la mente de Dios, conocidos desde antes de la fundación del mundo. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 17 hasta el 20. El camino como un asunto de interés. Notamos que en el libro de Hechos, las enseñanzas de Jesús son llamadas el camino. Hechos, capítulo 19, versículo 9 y versículo 23. Cuando Dios habla del buen camino y nos dice que caminemos por él. El libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no hasta con ver el buen camino, ni siquiera es suficiente reconocer que es bueno. Tienes que entrar en este camino y caminar por él. Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Tenemos que seguir ese camino y hacerlo nuestro estilo de vida. Caminando en el Evangelio, mucha gente considera que el Evangelio tiene poca relevancia para la vida. Eso es porque no concuerdan con su manera filosofía de vida. El Evangelio es ciertamente relevante para sus vidas. Sin embargo, la rechazan porque prefieren seguir caminando a su manera. Como dijo Salomón, hay un camino que parece justo a los hombres, pero su fin es el camino de la muerte. El libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 25. Pablo dice que ellos andan en la futilidad de su propia mente, teniendo su entendimiento oscurecido, excluidos de la vida de Dios debido a la ignorancia que hay en ellos. Efesios capítulo 4, versículo 17 hasta 18. El sabio no pregunta si el Evangelio es relevante a su estilo de vida, sino si su forma de vida está de acuerdo con el Evangelio. Pablo dice: andar como es digno del Evangelio. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Conformados nuestras vidas al Evangelio, vivimos de una manera que lo merece y lo amplifica. Al entrar por la puerta estrecha, Jesús habló de esto mismo cuando dijo: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque la puerta es pequeña y angosto, el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo capítulo 7, versículo 13 y el 14. Notemos las palabras de Mateo capítulo 7, versículo 13, versículo 14. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida,
y pocos son los que la hallan. ¿A qué se refiere el camino angosto? El camino que ha sido comprimido. Es un lugar apretado entre rocas elevadas, que es el caminar con Cristo, con Dios. ¿Y qué significa esto? Existen varias marcas en el caminar con Dios que son evidentes. El caminar con Dios significa que hemos sido reconciliados. En el libro de Amos, capítulo 3, versículo 3, se nos pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La naturaleza de mi vida ha sido cambiada y he sido llevado a una armonía con Dios. Dios no ha sido conformado al hombre, sino el hombre ha sido conformado a Dios. Si el caminar con Dios significa que hemos sido reconciliados con Él, el caminar con Dios implica una correspondencia de la naturaleza. La luz no tiene comunión con las tinieblas. Ningún pecador puede caminar con Dios. Es el pecado lo que nos separa de Dios. Cuando Adán pecó, se escondió de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Un caminar con Dios es una prueba de que el pecado ha sido colocado lejos. El caminar con Dios implica que existe una correcta actitud mortal. Dios no camina fuera del camino de la santidad. El caminar con Dios significa que nosotros cesamos de andar nuestros caminos, que nosotros abandonemos el camino del mundo. Significa que hemos sido hechos aptos a través de la santidad de Dios para caminar con Él. Recuerda esto cuando estés en la encrucijada de la vida. Estar en los caminos y mirar y pedir las sendas antiguas, en las cuales está el buen camino, y andar por ellas. El libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir Jesucristo en su vida, en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación, y así: Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar voy a hacer una oración de bendición que el Padre Celestial, Jehová, se lo entregó a Aarón Moisés para el pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 a 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mis hermanos, estamos en los últimos tiempos. Jesús está a las puertas. Tenemos que buscar más del Señor, más que nunca, porque estamos en los últimos días. Todo lo que está escrito en el libro de la Biblia y toda la profecía se están cumpliendo hoy en día, frente de nuestros ojos, y muchos de los hermanos están durmiendo. Tenemos que despertarnos y buscar más del rostro de Dios y de su palabra. Y con esto lo dejo. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tengan una buena noche y una buena amanecer. Y hasta la próxima. Amén.